Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal Crímenes Reales. Bueno, antes de comenzar con el capítulo de hoy quería pediros disculpas por haber estado algunos días sin subir contenido. He estado unos días un poco ocupada y no me he dado mucho tiempo a preparar los capítulos para poder compartirlos. Bueno, aprovecho también para comentaros, ya que algunos me habéis preguntado en los comentarios, que estos casos que os comparto son 100% reales, sacados de fuentes policiales y judiciales del país donde han ocurrido. Vale, recordad que si os gusta este tipo de contenido, suscribiros a mi canal para que podáis estar al día con los casos que vaya subiendo. Hoy os traigo uno de los casos que personalmente más me ha impactado por su crueldad y brutalidad. Un caso que ha revuelto no solo Marruecos, sino también a nivel internacional. Comenzamos. Meknès, una de las ciudades más antiguas y bonitas que tiene Marruecos. Se encuentra en el centro del país. Esta ciudad tiene un casco antiguo con un mercado que es muy famoso en el país por el que pasan muchas personas y que es conocida por sus casitas antiguas y humildes. Pues bien, en un pequeño edificio de esta zona se ha vivido un terrorífico asesinato que llegó a ser muy mediático tanto en Marruecos como en otros países del mundo. Este edificio estaba ocupado por dos vecinos. Uno de ellos tenía un restaurante en la planta baja del mismo. Era un restaurante muy popular y conocido por sus barbacoas. El otro vecino vivía justo encima del restaurante y siempre se quejaba por la gran cantidad de humos que entraban en su casa desde el mismo. Estas quejas llegaron a tal extremo que incluso llegaron a pegarse en varias ocasiones, aunque estuvieran delante sus hijos. Los niños de estas dos familias han crecido, por tanto, en estas continuas luchas y disputas. Transcurrido el tiempo, los padres fallecen. El hombre que regentaba el restaurante tenía un total de 3 hijos, y los 3 se dedicaban a trabajar en el mismo restaurante. Por el lado de la otra familia, llegó un año que decidieron mudarse a otro barrio, aunque seguían siendo propietarios de este mismo piso problemático. Una de sus hijas se casó con un abogado y entonces fueron a vivir al piso, que se encontraba justo encima del famoso restaurante. Por consiguiente, aunque los padres fallecieran, los hijos de ambas familias siguieron manteniendo las luchas y broncas por el mismo motivo. Según los testigos del mismo barrio, en estas disputas entre los hijos nunca ha habido ninguna agresión física, aunque también reconocieron que los hermanos trataban de provocar constantemente al abogado y su mujer, que vivían justo encima, para conseguir que abandonaran definitivamente el edificio. El edificio estaba compuesto por 4 apartamentos, además de la planta baja en la que estaba el restaurante. Los hermanos, dueños del restaurante, han podido comprar 3 de los 4 apartamentos, siendo el 4.º apartamento el que estaba ocupado por el abogado y su mujer. En varias ocasiones, los hermanos han ofrecido diferentes ofertas al abogado para comprarles el apartamento, pero en todas estas ocasiones las ofertas han sido rechazadas. Este hecho hizo aún más complicada la convivencia entre ellos. El abogado tenía su bufete en un pequeño pueblo cerca de Meknès llamado Hayeb, ya que él era de este mismo pueblo. Durante la semana, cada día iba a este pueblo para trabajar y luego regresaba a Meknès a su casa. El abogado tenía como rutina llamar todos los días a su madre y hermanas, salvo los fines de semana, en los que pasaba tiempo con su mujer y hacían sus planes, pues viajar, excursiones, etc. El lunes 23 de febrero del año 2006, el abogado no llamó a su familia y pasados 5 días sin que la familia supiera nada de él ni de su mujer, el padre del abogado se desplaza a una comisaría para denunciar la desaparición de su hijo y de su mujer. La policía, en este caso, le pone en busca y captura para poder localizarle.
Pasados unos días, el padre vuelve a la comisaría acompañado de otro de sus hijos, es decir, hermano del abogado, para insistirles en que algo les tenía que haber sucedido, ya que su desaparición no era normal. La policía entonces decide salir a investigar y empezaron por la casa donde vivía el abogado. Al entrar en el piso, lo ven todo normal, ni rastro de indicios de robo o violencia de ningún tipo. Una vez finalizada la inspección de la casa, salieron a la calle para tomar declaración a los vecinos del barrio que pudieran tener o saber algo sobre su paradero. Empezaron por el vigilante de la misma calle. El vigilante desvió un poco la investigación al declarar que había visto al abogado y su mujer el día 19 de febrero saliendo de su casa con maletas a primera hora de la mañana. Esto hizo pensar a la policía que el matrimonio se encontraba de viaje. Pasados otros cuantos días, seguían sin tener noticias del abogado y su mujer. Los rumores entre los vecinos del barrio no se hicieron esperar. Como el abogado llevaba muchos casos relacionados con asuntos de accidentes y seguros, muchos de ellos empezaron a pensar que el abogado había cogido el dinero de sus clientes y se había fugado. Hasta que llega un día en el que la madre del abogado recibe una llamada de una mujer que le dice que su hijo Ibrahim, que es el abogado, está en Argelia. A la familia del abogado esa noticia le pareció un tanto increíble, ya que el abogado avisaba siempre que viajaba, aunque fuera por asuntos de trabajo. Cuando la policía se enteró de esa llamada, empezaron a mover de nuevo la investigación. Lo primero que pensaron era que si esa información era cierta, entonces el abogado habría estado sacando dinero de su cuenta y habría sellado su pasaporte al salir de Marruecos. Entonces se ponen a buscar en la cuenta bancaria y en la oficina de la policía fronteriza, pero no obtuvieron ningún resultado. Estos resultados negativos aumentaron la preocupación de la familia y de la policía, y la idea de que algo les había sucedido empezaba a cobrar más importancia. Los familiares del abogado llamaban todos los días a su teléfono. Daba señal, pero nadie respondía. Y fue así hasta que un día contestó una mujer que solamente dijo hola y luego colgó la llamada. Esa voz no era ni de la mujer del abogado ni de la secretaria del abogado. Ese mismo día por la noche, la hermana del abogado llama de nuevo a su teléfono. Según sus propias declaraciones, le volvió a contestar la misma mujer. La hermana le pregunta por su hermano y le indica que le diga dónde está. Esta mujer, de forma muy fría, le pregunta quiénes son ellos y por qué están llamando todos los días. La hermana le responde que son su familia, y entonces la mujer le dice que el abogado ha viajado a Argelia con su mujer y acto seguido cuelga la llamada. Después de esto, la policía se pone en contacto con la compañía del teléfono para que les pudieran facilitar todos los números de teléfono a los que han llamado o que han llamado. Descubren que solo llamaban familiares, amigos o clientes del abogado. La hermana y la madre del abogado continuaban llamando a todas horas. Las veces en las que respondía aquella mujer a las llamadas de la hermana, la colgaba enseguida. En cambio, con la madre se detenía un poco más para hablar con ella, ya que la madre era más tranquila hablando con ella. Para su sorpresa, un día ocurrió todo lo contrario. Fue la mujer quien llamó a la familia del abogado. Lo hizo a primera hora de la mañana. A esa llamada respondió la madre y la mujer le dijo de una forma un poco agresiva lo siguiente: Escucha, tu hijo lo ha raptado un grupo terrorista en Argelia. La madre, con el susto y medio dormida, la contesta gritando: ¿Qué me estás contando? Que mi hijo no es ningún terrorista. Pero la madre enseguida se controló y la pidió perdón. Vale, perdóname hija, ¿me puedes repetir lo que estás diciendo? Es que estoy un poco dormida. Entonces la mujer le vuelve a decir la misma frase. Y la madre le pregunta: ¿Cómo sabes tú esta noticia? Y la mujer le responde que le ha llamado otra mujer de Orán, que es una ciudad de Argelia en la frontera casi con Marruecos, y que le ha informado con un acento argelino sobre el rapto. La madre entonces le dice que qué es lo que pide este grupo terrorista para liberarle. Y la mujer le responde que de momento no sabe nada y que le mantendrá informada si le dicen algo.
Con todos estos sucesos, la familia y la policía estaban más seguros que nunca que algo malo había sucedido. Transcurridos 2 días, vuelve a llamar la misma mujer y les dice que le acababa de llamar María, la mujer del abogado, y le había dicho que estaba en Arabia Saudí. La madre en ese momento sintió que tanto su hijo como su mujer estaban muertos y sentía que esa llamada iba a ser la última. Incluso la madre le da las gracias a esta mujer por las supuestas informaciones y la invita para quedar y verla en persona. Pero también le dijo: hija mía, seguramente Dios hará justicia. Durante la investigación, la familia del abogado recordó que en el mes de junio del año 2005, un periódico había entrevistado a su hijo. En esa entrevista, su hijo mencionó que su vida estaba en peligro. La policía vuelve a pedir información a la compañía del teléfono, pero en esta ocasión se fijan en las llamadas salientes. Localizaron una llamada del día 28 de febrero del año 2006 e identificaron al dueño del teléfono que recibe esa llamada. Pertenecía a una mujer habitante de Rabat que trabajaba como matrona. La policía se desplaza hasta su domicilio y la toman declaración. La preguntan sobre esa llamada que recibió del abogado el día 28 de febrero y ella responde que no recordaba esa llamada, que al cabo del día recibe muchas llamadas y que es imposible acordarse de todas. La policía vuelve sin resultados a Meknès. Abren de nuevo la investigación repasando toda la información que tienen y ven que no cuentan con ninguna pista que pueda hacerles llegar hasta el matrimonio. Deciden concentrarse en la matrona. Se vuelven a desplazar hasta Rabat y se sientan con ella para revisar una a una todas las llamadas que recibió en ese día. Efectivamente, la matrona recordaba esa llamada. Le había llamado una mujer que acababa de dar a luz y que la ayudó a quitarse los puntos de la cesárea. Con estos datos, la policía se desplaza hasta la casa de esta mujer para averiguar cómo había obtenido el teléfono del abogado con el que llamó a la matrona. Cuando la localizaron, la mujer intentó negar que había realizado esa llamada usando ese teléfono, pero la matrona confirma que fue ella quien realizó la llamada. Además, la policía contaba con los datos que había obtenido de la compañía telefónica y se los muestra a esta mujer. Con todo esto, la mujer no tuvo más remedio que reconocer los hechos. En su declaración, esta mujer reconoció que en ese día necesitaba llamar a la matrona, pero ni en su teléfono ni en el teléfono de su marido había saldo suficiente para realizarla. Fue entonces que su marido le proporcionó este teléfono para que pudiera llamar a la matrona. Con estas declaraciones, la policía le pregunta dónde se encontraba el teléfono, a lo que la mujer le responde que su marido se lo regaló a su hermana y la tarjeta SIM se la quedó ella, pero que más tarde el marido la indicó que la partiera por la mitad y la tirara por el váter, y esto fue lo que hizo. La policía entonces se desplaza hasta la casa de la hermana y consiguen encontrar el teléfono móvil. También consiguieron recuperar la tarjeta SIM, que se había quedado dentro de la tubería del váter, y juntaron las piezas con un celo. Con estos hallazgos, la policía comienza a realizar un poco de presión a la mujer para poder averiguar cómo era posible que tuvieran en su poder un teléfono y una tarjeta SIM de una persona que estaba desaparecida. La mujer enseguida reconoció que su marido le había contado que había matado al abogado y a su mujer con la ayuda de los 3 hermanos del restaurante. Rápidamente la policía le pregunta por el paradero de su marido y ella responde que es residente en España y que se encuentra allí. La policía realiza una profunda inspección de la casa de la mujer y encuentran muchos regalos de su marido: ropa, abrigo, bolsos que habían sido traídos desde España. La mujer también reconoció que su marido había vendido algo de oro que había conseguido en la casa del matrimonio y que la venta se había producido en una joyería en Rabat. La policía recupera esas joyas. Otro grupo de policías en Meknès, y al mismo tiempo que se estaba produciendo la inspección de la casa de esta mujer, procede a la detención de los 3 hermanos dueños del restaurante. Ya en la comisaría, los 3 hermanos en un principio trataron de negar los hechos y desvincularse por completo de esta historia. Pero enseguida
reconocieron que fueron ellos que habían matado al abogado y a su mujer con la ayuda de un fontanero que era del mismo barrio y de una quinta persona extraña de Meknès. Vale, visto los hechos acontecidos, ahora comenzamos con los detalles de este terrorífico y salvaje asesinato. Hasta aquí conocemos tanto a los 3 hermanos dueños del restaurante como al fontanero procedente del mismo barrio y que ayudó a estos 3 hermanos con el asesinato. Bien, ahora vamos a identificar a la quinta persona cuyo nombre es Aziz. Es un marroquí residente en España. Está casado y su mujer, como hemos visto, vive en Rabat. Pero, ¿cómo fue posible que Aziz llegara a conocer a estos 3 hermanos siendo que entre ellos no había ningún tipo de relación previa? Pues bien, en una de las noches en la que los hermanos, como solían hacer habitualmente, estaban trabajando en el restaurante, uno de ellos, llamado Abdel, quiso hacer una llamada a un conocido suyo, pero al marcar el teléfono se equivoca y llama a la mujer de Aziz. Abdel, al escuchar la voz de una mujer, le pide perdón y le dice que se ha equivocado, y después cuelga. Pero Abdel se queda pensando que esta chica ha sido muy simpática con él, a pesar de la corta llamada que han tenido. Al regresar a su casa después del trabajo, Abdel vuelve a llamar a esta mujer, ya que la notaba simpática y receptiva. Empezaron a conversar entre ellos. Después de un buen rato hablando, quedaron en verse en persona. Una llamada equivocada se convierte en una relación. Como sabemos, esta mujer, llamada Huda, estaba casada con Aziz y estaba embarazada. Abdel se desplazó varias veces a Rabat para verla y tuvieron diferentes encuentros, por lo que con el tiempo entre Abdel y Huda nace una relación sentimental. Abdel era una persona con mucho dinero. Siempre y cuando quedaba con ella, le daba dinero para que se comprara sus cosas. En una de las quedadas, Abdel le cuenta a Huda el problema que estaba teniendo él y sus hermanos con el abogado. Le cuenta que se encuentran desesperados porque estaban a punto de perder el negocio de su vida con el que se mantenían y ganaban muchísimo dinero. Huda y Aziz eran un matrimonio donde reinaba el materialismo, por lo que únicamente se movían por dinero. Podrían hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero. Huda aprovechó el momento y le propone a Abdel una solución para quitarles el problema. Huda llama a Aziz para decirle que tiene que entrar en Marruecos porque tenían un negocio que realizar. Aziz enseguida baja hasta Rabat y Huda se lo presenta a Abdel como si fuera su primo y además un alto cargo dentro del gobierno marroquí. Huda le dice a Abdel que era la única persona capaz de poder solucionarle el problema. Al día siguiente, Aziz se reúne con los 3 hermanos en Meknès para tratar los detalles del problema. En esta reunión, Aziz ha sido muy directo con los hermanos. Les reconoce que no es ningún cargo del gobierno y que se trata de un sicario. Les propone quitar de en medio tanto al abogado como a la mujer y hacerles desaparecer para poder resolver el problema. Los hermanos no sabían qué hacer en este caso, ya que no era la idea inicial. Pero Aziz les facilita las cosas y les promete que se encargará de todo mientras que sean generosos con él. Finalmente los hermanos aceptan el trato y lo cierran por un importe de 31.000 euros. Al día siguiente de esta reunión, Abdel le entrega a Aziz el importe total de lo acordado. El sicario junto con un grupo hicieron un primer intento de secuestro del abogado, pero finalmente abortaron la misión dado que Aziz lo vio muy arriesgado. Aziz entonces vuelve a reunirse con los 3 hermanos y les dice que es imposible secuestrar al abogado, que la única solución es matar al abogado y su mujer en el mismo edificio donde viven. Los hermanos, preocupados, le preguntan si no hay ningún tipo de riesgo para ellos, y Aziz les responde que no, siempre y cuando sigan paso a paso el plan trazado por él. Para hacer este segundo intento, los hermanos amenazaron y obligaron al fontanero para que participara en los hechos, dado que este último les debía una cantidad de dinero. Pasados unos días, Aziz regresa para terminar el encargo y el día 17 de febrero del año 2006. 2 de los hermanos, Abdel y el hermano pequeño, junto con Aziz y el fontanero, se preparan y se esconden enfrente de la puerta de la casa del abogado. Mientras tanto, el tercer hermano, que es el hermano mayor, estaba abajo en el restaurante y su misión era informarles cuando el abogado y su mujer se aproximaran.
Al verles, rápidamente avisa al grupo para que se preparasen. Al mismo tiempo, empezó a subir la música en el restaurante para que los clientes no pudieran escuchar lo que ocurría en el piso de arriba. El matrimonio sube al piso y justo cuando llegan a la puerta, les sorprenden los 4 y con unos palos de hierro comienzan a pegarles muy fuerte hasta tumbarles en el suelo y acabar con sus vidas. Después cogen los cuerpos y los trasladan a la planta de arriba. En este momento, Aziz aprovecha la ocasión y les indica que su trabajo había terminado y que se marchaba. Pero los hermanos le dicen que no pueden hacerse cargo ellos de los cuerpos y las pruebas. Entonces Aziz astutamente les indica en este caso que puede ocuparse él mismo, pero esta operación tiene un recargo, un plus de 12.000 euros. Los hermanos aceptan y le dan el dinero para que se deshaga de los cuerpos y las pruebas. Aziz entonces ordena a los hermanos de separar los huesos de la carne de los cuerpos y que consiguieran también una gran cantidad de aguarrás. Mientras los hermanos y el fontanero se encargaban de esto, Aziz baja al apartamento del matrimonio y con la ayuda de unos guantes coge las joyas y el dinero en efectivo que había en ella. Una vez finalizan la operación, bajan la carne a la máquina de carne picada que tenían en el restaurante y la pican para hacerla más pequeña y compacta. Después la meten en un barril lleno de aguarrás para deshacerla. Al final de este proceso, la carne se queda como una gelatina. Para los huesos, lo que hicieron fue partirlos en trozos muy pequeños y los metieron en bolsas y luego Aziz junto con el fontanero los llevaron a un río a las afueras de Meknès. Con los restos de la carne que hicieron, pues directamente los tiraron en la alcantarilla que había. Según las investigaciones, los hermanos podían llegar a ganar hasta 4.000 euros en tan solo un día en el restaurante, y Aziz aprovechó el miedo que tenían de perder ese valioso negocio. Los hermanos no se imaginaban nunca tener una vida sin ese restaurante, ya que habían nacido, crecido y vivido en él. Para ellos lo era todo. Este asesinato afectó mucho a los habitantes de Meknès e incluso a Marruecos entero. La policía pone en busca y captura a Aziz a través de la Interpol y además insiste mucho a la policía española para detener a este salvaje, ya que no merecía estar en libertad. El juicio de este asesinato fue muy largo, tuvo una duración de 11 años. Finalmente, la condena final para Huda fue de 15 años de cárcel. Para Aziz, que fue el sicario, la pena de muerte. Para el fontanero, también pena de muerte. Y para los hermanos, el mayor y el pequeño, fue pena de muerte y Abdel no llegó hasta el final del juicio, ya que se suicidó en la cárcel unos días antes. Recordemos aquí que la pena de muerte en Marruecos no se aplica en la práctica, sino que se traduce como una pena de cárcel permanente, ¿vale? Final, una llamada equivocada se convierte en el inicio de toda una trama para acabar con la vida de 2 personas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, no olvidéis suscribiros a mi canal y darle a me gusta para que pueda seguir compartiendo más casos. También aprovecho aquí para dar las gracias a todos aquellos que ya formáis parte de mi canal y os agradezco mucho vuestros comentarios. Un abrazo y feliz tarde.